pongo a grabar la clase. No va a ser una clase especialmente larga, chicos, pero hoy día, como les prometí, tenemos música en la clase, ¿ya? Así que más ratito vamos a ver una canción y vamos a estar discutiendo un poquito, ¿bien? A ver, muy bien, ahí entra acá. Bien, chicos, el tema de la clase del día de hoy es la segunda parte de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre el Virreinato del Perú, la organización social, la República de Españoles. Hoy día vamos a hablar de la República de Indios, ¿ya? Les voy avisando desde ahora, esta clase es pequeña. Esta clase es pequeña, pero ya para la siguiente clase que veamos economía, en economía colonial hay un montón que hablar. Ya, pero esta clase es pequeñita, pero igual la vamos a completar, vamos a ver algún video por ahí que tengo que enseñarles y vamos a irlo discutiendo, ¿ok? República de Indios, vamos a ver. Ya la semana pasada hablábamos de que la organización social en el virreinato se dividía, pues, era clasista, era elitista y era racista, ¿no? O sea, según tu raza te calificaban en algún estrato social. Teníamos, por ejemplo, luego, también a nivel jurídico encontramos que hay leyes para dos repúblicas, para la República de Españoles y para la República de Indios. A ver, chicos, pregunta. República de Españoles, República de Indios. ¿Por qué no hay República de Negros? Díganme. A ver. Clase pasada, hablábamos de la República de Españoles y hoy día vamos a hablar de la República de Indios. ¿Por qué no hablamos de la República de Negros? Muy bien, señores. A ver, alguien que se vista de héroe y que salve la vida a sus compañeros, o voy a empezar a decir nombres. A ver quién me responde esa pregunta. Y va a ser peor, ¿eh? Porque los trataban como objetos. A ver, ¿quién habló? Muy bien, Analí. Ay, Analí, gracias. Gracias, hija, ¿ya? Gracias. Le has salvado la vida al resto de tus compañeros porque los trataban como objetos, porque los negros son mercancías, no son considerados personas para los españoles, por eso no les hacen leyes para ellos, ¿ya? Pero sí hay leyes para los negros, perdón, para los españoles y hay para los indios. Otra pregunta importante de la clase pasada, los españoles, ¿no? Sabemos que los españoles son la nobleza, pero hay nobleza de tres tipos, la nobleza de clase A, la nobleza de clase B y la nobleza de clase C dentro de la República de Españoles. ¿Quiénes están en la nobleza de clase A? A ver, la semana pasada, cuando decíamos la nobleza de clase A de los españoles, ¿a quiénes nos referíamos? A ver, chicos, les hago una pregunta. Si esta pregunta que les acabo de hacer les parece complicada, ¿cómo esperan dar el examen bimestral donde van a venir preguntas de los 6 temas que hemos hecho en el bimestre? O sea, mira, les estoy preguntando lo del el lunes pasado, ¿eh? Una semana no vas a pasar, en una semana se han olvidado, ¿eh? A ver, otra pregunta. ¿A quién llamamos criollo? Los que son, los Ajá. que son españoles pero han nacido en otro lado. Muy bien, John, gracias. A los que son españoles pero no han nacido en España, son criollos, ¿verdad? Y les llaman criollos justamente por eso, ¿no? Una manera de marginarlos del poder, ¿verdad? Luego tenemos a los españoles de la nobleza de clase B, que son los profesionales, y en la clase C están los españoles que perdieron sus fortunas. Bien, chicos, eso fue lo que veíamos la semana pasada. Hoy día voy a hablarles de la otra parte que es la República de Indios. Y bueno, cortesía suya, ya que no me han estado respondiendo las preguntas, salvo 2 compañeros, la próxima semana vamos a comenzar con una práctica. Bien, así que están ahora sí obligados a repasar, porque no puede ser que en una semana se hayan olvidado de todo, chicos. Ya como ya no hay tareas, ahora vamos a cambiar tareas por prácticas. Ya vamos a comenzar la clase y les voy a tomar una práctica para ver cómo están avanzando. Bien, ahí con el profesor Ricardo vamos a coordinar qué preguntas hacerles, pero siempre van a ser preguntas de la clase anterior. Así que, bueno, estos ustedes solitos se lo han buscado, ¿eh? No me echen la culpa a mí, porque me doy cuenta que no están repasando. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la República de Indios. Bien, ¿qué es la República de Indios? La República de Indios está formada por la nobleza indígena, o sea, no solo hay nobles españoles, también hay nobles indígenas y el pueblo o los indios comunes. ¿Quiénes son la nobleza indígena? Acuérdate, la nobleza indígena es el sector privilegiado. Son los indios que descienden de los incas.
o de algún reino importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a los descendientes de las panacas incaicas, a los descendientes de Pachacútec, de Tupac Yupanqui, de Huayna Cápac, a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, los tratan bien, porque son descendientes de los incas, los tratan como una manera privilegiada, ¿no? Los nombran caciques, los españoles los nombran caciques, les dan tierras, tienen indios a su servicio, son indios ricos, van al colegio, ya estos indios aprenden a leer, aprenden a escribir, pagan tributo, no pagan tributo, no van a la mita minera, o sea, viven una vida cómoda. Por ejemplo, este señor que vemos aquí, el famosísimo Tupac Amaru II, que su nombre real es José Gabriel Condorcanqui, descendiente del último inca Tupac Amaru I. Este señor fue al colegio, sabía hablar griego, sabía hablar latín, sabía hablar castellano, se vestía como español, tenía varias minas, tenía tierras, tenía indios que lo servían. Eso es un indio privilegiado. ¿Por qué son privilegiados? Porque son indios que descienden de los incas. Acuérdate, no, a cualquier hijo de vecino no le decían cacique, solo a los que podían probar que habían descendido o que eran descendientes, hijos o nietos de las antiguas dinastías cusqueñas, de los incas, solo a ellos, ¿no? Y el Barayoc, que es el alcalde de indios, que también es un indio noble, ¿no? Entonces, a los indios nobles los nombraban o caciques o alcaldes de indios, que es el Barayoc. ¿Por qué le decían Barayoc? Porque usaban unas varas enormes. El alcalde de indios siempre tenía una vara enorme con la que representaba su poder. Por eso le decían Barayoc. Ahora falta que yo te ponga el examen por qué le dicen Barayoc y no sepas. Barayoc porque usaba una gran vara con la que representaba su poder. ¿Quién era el Barayoc? El alcalde de indios. ¿Quién es el cacique? Descendiente de los incas, indio noble, indio rico, indio privilegiado, que no pasa por las penurias que pasan sus hermanos, los indios normales, o los indios comunes que vemos aquí. Estos indios comunes son los indios mitayos, los indios yanaconas, los indios pongos, ¿ya? ¿Qué pasa con estos indios? Es un sector desposeído, no tienen nada, no tienen derechos, no tienen absolutamente nada. Es el sector explotado, a estos pobres indios los explotan. Son la base del sistema agrícola, la base del sistema minero, son la clase productora y son la clase tributaria. Esos son los indios comunes, ¿ya? ¿En qué se diferencian de los indios de la nobleza? En que ellos no son descendientes de los incas, son indios del pueblo. A ellos les cobran tributo, a ellos los mandan a las minas, a ellos los explotan y todo eso. ¿Bien? Esa es la razón. A ver, vamos acá de nuevo, repasamos. En la pirámide social del virreinato tenemos la clase alta, ¿no? Que son los españoles y criollos, oidores, comerciantes ricos, están en la clase alta. En la clase media encontramos a los españoles profesionales de clase media y a la nobleza indígena. O sea, la nobleza indígena está al mismo nivel que la nobleza española de clase B, ¿ya? Entonces, acuérdate, la nobleza indígena está al mismo nivel que la nobleza española de clase B, o sea, están en la clase media. ¿Bien? El pueblo está formado, pues, por los españoles pobres, los mestizos, por los indios del común y por los negros. Y finalmente, en la base, ¿quiénes están? Los esclavos, que son simplemente mercancías. Mercancías en la base, los esclavos. Vamos ahora a hablar de las clases marginales. Las clases marginales, escúchame aquí, las clases marginales, aquí encontramos a los famosos mestizos y a los negros, ¿no? Y a la próxima vamos a ver de las castas. Propia. A ver, chicos, vamos a hablar primero voy a hablarles de las castas, ¿está bien? Y luego hablamos ya del tema de los negros. A ver, las castas, o mejor hablo de los negros, ¿ya? Chicos, no voy a hablar de los mestizos ahorita porque los mestizos ya viene después, cuando vamos al tema de las castas. Ya les dije que los negros son esclavos, son considerados, para un español, un negro es como un caballo, o sea, como una mercadería. Los españoles decían, escucha, atención, los españoles decían que los negros no tenían alma. Por eso eran como animales, irracionales. Los negros, para un español, los negros no son humanos, son subhumanos. O sea, son menores que los seres humanos. Y entonces eso los justifica a ellos de esclavizarlos. O sea, tú le preguntas al español, ¿por qué esclavizas a un negro si el negro es humano, es un ser humano? Y el español decía, no, que el negro no es un ser humano, es un subhumano. Eso decían ellos. Eso decían ellos. También al mismo tiempo el color negro era asociado
con la maldad. Entonces, también los españoles, muy fanáticos religiosos, decían que no, que el negro representaba el pecado, que los negros eran pecadores, pues eran de ese color. O sea, ya entra un montón de cosas ya más absurdas, ¿no? Pero la cuestión es que los negros fueron arrancados de sus tierras en África y traídos como esclavos al Perú y a América. ¿Por qué los traen? ¿Por qué trajeron negros esclavos? O sea, chicos, traer negros desde el África no es fácil, ¿eh? No es fácil traer negros desde África. ¿Por qué los trajeron entonces? Los traen como consecuencia de algo. ¿Qué pasó? Aquí en el Perú, ¿quiénes trabajaban para los españoles? Los indios, ¿bien? Pero llega un momento en el que los indios empiezan a morir y mueren tantos. Ya sabemos que los españoles no vinieron solos, los españoles vinieron trayéndonos unas hermosas enfermedades que diezmaron y mataron a casi toda la población indígena. Cuando los españoles se quedan sin indios que les sirvan, los españoles dicen, ya les dije la semana pasada que, a ver, chicos, recuérdenme, la semana pasada yo les mencioné que un español que perdía toda su fortuna, ¿qué hacía? ¿Qué hacía un español que perdía su dinero? ¿Trabajaba? ¿Sí o no? Que compraba un negro y lo ponía a trabajar a él. Excelente. Los españoles que perdían su fortuna preferían comprarse un esclavo que trabaje para ellos y los mantenga a los dos, pero no trabajaba. ¿Por qué? Porque los españoles en ese tiempo creían que el trabajo era solo para las clases marginales. Un español, un blanco, por más pobre que sea, si era blanco, si era de la raza española, nunca iba a trabajar, nunca iba a manchar sus manos trabajando. Ese pensamiento va a cambiar luego, ¿no? Y al contrario, de luego va a cambiar por un pensamiento en el que el trabajo dignifica al hombre. Pero en ese tiempo pensaban que el trabajo manchaba tu honra, manchaba tu honor. Entonces, si tú eras de la alta sociedad o tú eras de una buena raza, no podías trabajar como cualquier hijo de vecino, como cualquier peón negro, como cualquier esclavo. Por eso los españoles no trabajaban, ¿no? Entonces, si el español no trabaja y los indios trabajan para los españoles, ¿qué pasa si los indios se mueren? ¿El español se pone a trabajar? No, hay que reemplazar esa mano de obra. ¿Qué hacemos? No hay indios, a traer negros. Los negros son traídos al Perú y América por necesidad. ¿Por qué? Porque faltaba mano de obra. ¿Por qué? Porque los indios se habían muerto como consecuencia de las guerras y de las muchas enfermedades que trajeron los españoles. Traen negros al Perú, traen negros a América y los empiezan a vender. Así llegan los negros al Perú. Así llegaron los negros, esclavos, siendo considerados menos que un animal, siendo considerados subhumanos y eran vendidos como mercadería. Bien, esos son los negros esclavos. Ahora hay varios términos, atención, acá hay varios términos que les ponían. Chicos, tú no sé si alguno de ustedes ha ido al Callao. Cuando tú te vas al Callao en la actualidad, te vas al muelle y ahí está la gente, las señoras que venden pescado, ¿no? Que acabado de salir del mar, te venden el pescado y te ofrecen, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el tiempo unos 300 años, vamos en el pasado 300 años, te vas al Callao y en vez de encontrar gente vendiendo pescado, encuentras gente vendiendo negros. Y los vendían, así te los ofrecían, ahí encadenados, y tú ibas con tu plata, te sentabas en una silla y escogías qué negro te gustaba más para comprártelo. Tráfico de humanos, imagínate. Te vendían, ¿no? Y te lo ofrecían ahí, te decían cuáles eran sus características y era una subasta. Una subasta, chicos, es cuando tú ofreces algo a un precio y luego hay alguien que dice, yo pongo tanto y otra persona se para, yo ofrezco el doble y así empieza. Hasta que nadie ofrece más y el que ofreció más lo venden. Eso es una subasta. Se subastaban a los negros, se los subastaban, o sea, se los vendían al que pagaba más. ¿Ya? Al que pagaba más. ¿A quién se le dice el negro bozal? ¿No? Cuando tú ibas te ofrecían negro bozal, le daban nombres a los negros, les ponían términos. Cuando a ti te ofrecían un negro bozal, te estaban ofreciendo a un negro que recién acababa de llegar. O sea, este negro acaba de llegar al Perú y no habla español. Recién lo han traído de África, los negros bozales, o sea, que no hablan. Esos negros, tú les preguntas algo en español y no te entienden, porque recién han llegado y aún no aprenden a hablar español. Ese es el negro bozal. ¿Ya? El negro ladino le dicen al negro que ya sabe hablar español. Ese negro sí te puede contestar porque ya aprendió. Entonces acuérdate de los términos. Bozal es el negro que no habla español, recién ha llegado del África. El negro ladino es el negro que ya aprendió a hablar español.
El negro palangana, también había un negro llamado el negro palangana. ¿A quién le decían al negro palangana? Negro palangana le decían al negro que imitaba a su amo, que caminaba como su amo, que se vestía como su amo. Así le decían al negro palangana. Negro costal de huesos. ¿A quién le decían negro costal de huesos? A los negros ancianos, que ya estaban más para la tumba. A los viejos le decían negro costal de huesos. ¿A quién le decían muleque? Muleque le decían a los negritos, a los niños. Habían niños negritos, el muleque le decían al negrito. Y por último también hay muchos términos, pero el que más me importa, el negro cimarrón. ¿A quién le dicen negro cimarrón? Cuidado con estos negros. El negro cimarrón le dicen al negro que se fugaba de la hacienda. Tú te comprabas un negro, lo hacías trabajar, y ese negro, por orgullo o por el maltrato al que lo sometían a veces, el negro se rebelaba y se escapaba de la hacienda, se iba al monte, se escapaba, ¿no? Y ese negro que se escapaba se volvió un fugitivo y lo tenían que capturar a ese negro fugitivo. A ese negro fugitivo le decían el negro cimarrón, el negro rebelde. Estos negros eran grupos, ¿ah? Siempre de varias haciendas se escapaban y se juntaban. Se juntaban entre bandas de 10, de 20 y se iban y hacían chocitas en el monte y ahí vivían. Y de cuando en cuando bajaban a las haciendas y le robaban a sus antiguos amos, ¿no? Hasta que finalmente los españoles se cansaban y mandaban a los soldados que los capturen, ¿no? Esos son los negros cimarrones. Bien, ahora, otra cosa interesante, chicos, ese tema de la sociedad colonial es muy interesante. Atención, pregunta, a ver, les voy a hacer una pregunta, quiero que me respondan con la verdad. ¿A quién trata mejor un español? ¿A un indio o a un negro? ¿A quién trata mejor? Indio. Un indio. A ver, como nadie aparte de John y de Analit quiere contestar, voy a hacer preguntas con nombres, ¿ya? Si no responden, inmediatamente le avisa al profesor Ricardo para que les ponga 0 en participación. A ver, Jairo, activa tu audio. Nada. A ver, otra persona más por acá. Dairon Holguín, Dairon, activa tu audio. Profe, A ver, Dairon, pregunta. Dime lo que tú piensas. ¿Tú crees que los españoles trataban mejor a los indios o a los negros? a los indios. A los indios, muy bien. Está bien, está bien, eso es lo que quería saber. Es simplemente les estaba pidiendo una opinión. A ver, les voy a decir la verdad, porque yo sé que todos, la mayoría piensan que los españoles trataban mejor a los indios. Les digo la verdad, los españoles trataban mejor a los negros. Tratan mejor a los negros que a los indios. ¿Por qué? Profesor, ¿pero por qué? Si los negros son mercancías. Mucha razón, mucha razón. Digamos que el negro, digamos que un español tiene indios y negros a su servicio, ¿no? Y el español está molesto y los manda a llamar y los castiga. ¿A quién castiga más fuerte? Al indio. Al indio lo castigan, lo torturan y hasta lo pueden matar. Y el español no le importa en sí. No le importa. ¿Por qué no le importa? Porque los indios son gratuitos. ¿El español compra indios? No, no los compra. Los indios trabajan para él, pero el español no los compra, no invierte en ellos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el negro? El negro sí, le ha costado. Es como que yo les digo, yo te digo, por ejemplo, yo te digo, digamos, ¿no? Y yo me voy a la sierra, me compro mi casa y me compro un caballo. ¿Ustedes creen que yo voy a agarrar y lo voy a dejar amarrar a mi caballo matándolo de hambre, de sed? No, imposible, ¿sí o no? Si yo me lo he comprado, le tengo que cuidar, llevarlo al veterinario, darle de comer. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué tengo que hacer eso por mi caballo? A ver, dígame. Porque allí invertiste plata. Porque he invertido mi dinero, pues papá, he invertido mi dinero. Y yo no voy a perder mi inversión. Entonces, yo le voy a sacar el jugo. He invertido plata, lo voy a alimentar, lo voy a cuidar, porque por algo lo he comprado, para que me lleve de un lugar a otro, necesidad de medio de transporte, para que cargue mis cosas, para eso. Entonces, yo lo voy a cuidar, no lo voy a maltratar a ese caballo, no lo voy a maltratar. Y en determinado caso, si en 1 año, 2 años yo me canso, ya no quiero el caballo, ¿qué hago? Ese caballo tiene que estar bien cuidado
y yo lo llevo al mercado, y si yo lo compré a 500 soles, no lo voy a vender a 200, lo vendo a 600. O sea, recupero lo que vendí y saco una ganancia. ¿Por qué razón los españoles trataban con mucho cuidado a los negros? ¿Por qué los trataban así? Primero, porque les había costado dinero. Segundo, porque tenían que sacarle el máximo provecho. El negro era una fuerza de trabajo. El negro tiene que trabajar bien. Para trabajar bien, el negro tiene que estar bien comido, bien alimentado, bien descansado para que pueda rendir. Si no, si el negro se te enferma, vas a gastar en medicinas o se muere, pierdes tu plata. Los negros tienen que estar bien cuidados. No digo con esto que al negro le daban todas las comodidades. No digo eso, ¿no? Pero tampoco es que a los negros, por el hecho de que eran esclavos, les daban lo peor o los hacían vivir como cerdos. No, a los negros los cuidaban, ¿no? Los cuidaban, como digo, así como el negro para un español es como un caballo, el español lo cuida al negro tanto como cuidaría a su caballo. O sea, lo cuida mucho. Y en caso de que un negro haya cometido una falta, escucha con atención, esto es bien interesante. Si un negro cometía una falta o ofendía a su amo, digamos que al negro se le quemó la comida, el amo está molesto, el amo lo castiga. ¿Sabes cómo lo castiga el negro? Mira, el amo normalmente ni siquiera lo azotaba, porque hasta los azotes dejan cicatrices. O sea, que un amo mande a azotar a un negro, es algo ya, el negro ha tenido que hacer algo gravísimo para que lo mande a azotar, gravísimo, de verdad. ¿Por qué? Porque si tú azotas a un negro, le dejas marcas, cicatrices, y cuando lo quieres vender y lo revisen, le van a encontrar las cicatrices. ¿Y qué van a decir? Ah, no, este negro está todo marcado, este seguro es un rebelde, no quiere hacer, no lo compran, no te lo compran. ¿Entienden? ¿Entienden? Así es, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, ¿cómo castigaba, profesor? ¿Cómo castigaban los españoles a sus negros? Interesante. ¿Sabes cómo los castigaban? Los amenazaban. No los amenazaban con mandarlos, con azotarlos. Los amenazaban con un castigo peor. Profesor, que puede ser peor. Chicos, la amenaza que le hacía un español a un negro rebelde, dice que había una amenaza muy especial que hacía que los negros tiemblen de miedo al solo escuchar esa palabra. La amenaza era que si el negro no se enmendaba, no se corregía, el amo lo iba a mandar a un lugar a trabajar. ¿A qué lugar creen que lo iba a mandar a trabajar? Que los negros lloraban diciendo que no los manden ahí. A ver, dígame, ¿a qué lugar creen ustedes? ¿Cuál ha sido ese lugar tan horrible al que no querían ir los negros? Que suplicaban que no los manden ahí. A ver, ¿qué se imaginan ustedes? España. España, no sé, a ver, otras respuestas. ¿A dónde? ¿A dónde no les gustaba? ¿A dónde? Es un lugar, no digo un lugar geográfico, sino es un lugar de trabajo. ¿A dónde no les gustaba que los manden? A ver. ¿A prostituir? Puede ser. A ver, ¿alguien más? ¿Otra idea? A los campos. A los campos, bueno, los negros trabajan en los campos. Chicos, se van a reír quizás cuando les diga el lugar, pero es la verdad, se van a reír. Cuando un amo quería asustar a su negro esclavo, lo asustaba amenazándolo con mandarlo a trabajar a la panadería. Profesor, ¿pero qué tiene de mal ir a trabajar a una simple panadería? Eso, que en el virreinato, chicos, la panadería no era una simple panadería, la panadería era mejor estar en la cárcel que en la panadería. Era un lugar horrible para trabajar. ¿Por qué? Tú te vas hoy día, profesor, pero yo en la mañana voy a la panadería que está a la vuelta de mi casa, y ahí normal, voy, compro mi pan, hago mi colita y está todo bien bonito, ¿no? Claro, esas son las panaderías modernas, pues chicos. Pero yo te hablo de la panadería de... Mira, piensa tú, imagínate cómo era una panadería en el virreinato. Era un lugar cerrado, casi sin ventanas, llena de humo, porque en ese tiempo eran hornos de ladrillo, ahí se cocinaban los panes, ¿ya? O sea, era un lugar horrendo porque era asfixiante, el calor era extremo, tenías que estar todo el día conviviendo con el humo, con el olor, y encima, en la panadería, una vez que tú entrabas, era difícil que salgas. ¿Por qué? Porque adentro habían capataces, normalmente eran así negros bien fuertes, con látigos, y esos negros sí te ponían a trabajar. No querías trabajar en la panadería, los negros te daban duro, hasta que trabajes. Entonces el amo te amenazaba, te decía, no me quieres trabajar, te mando una semana a la panadería. Y los negros lloraban, no querían estar ni un día en ese lugar, porque ya sabían que a los que los mandaban ahí, la pasaban muy mal y era horrible.
Entonces, el negro pedía hasta que, mira, el negro prefería que lo azoten a que lo manden a trabajar a la panadería. Imagínate. Entonces, ¿quiénes trabajan en la panadería, profe? En la panadería trabajaban ya los más rebeldes, pues los Trabajan por incorregibles. gusto. O sea, los negros incorregibles los mandaban ahí. Algunos cimarrones que capturaban, los mandaban allí, ¿no? Cuando a los fugitivos, a ellos los mandaban ahí como castigo, a trabajar en la panadería. Entonces, era un lugar muy feo, muy feo. Y sería interesante investigar las condiciones, pero como les digo, describirles la panadería de época virreinal es bastante feo. Por eso les digo, es algo, miren, el estudiar estos temas de cómo vivía la gente en esos tiempos es algo muy interesante, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad hasta el día de hoy. Entonces ya hemos aprendido algo muy importante, ¿verdad? Profesor, Gracias, panadero. profesor, Recuerda, a ver, recuerden, por favor, de los negros, ya sabemos, los vendían. A ver, hablamos de términos, ¿no? Negro bozal. ¿A quién le dicen negro bozal? Al negro que no habla español. ¿A quién le dicen negro ladino? Al negro que ya habla español. ¿A quién le dicen negro palangana? Al que imita a su amo. ¿A quién le dicen costal de huesos? Al viejo. ¿A quién le dicen muleque? Al niño. ¿A quién le dicen cimarrón? Al negro fugitivo que se escapa de la hacienda y que se va a vivir en los palenques, que eran pueblos de negros escapados, de negros fugados. Bien, y por último vamos a hablar de las castas. Las castas son mezclas de razas. Cuando dos razas se mezclan, dan origen a una casta. Casta es mezcla de razas, ¿ya? Las castas representaban los cruces raciales entre las distintas razas que formaban la sociedad colonial. ¿Cuáles eran las razas? Blancos, indios y negros. Blanco, indio y negro eran las tres razas principales. Cuando estas razas se mezclaban, daban origen a una casta. ¿Qué pasaba si un español, un blanco, se casaba con una india? Blanco con indio, me sale un mestizo. Blanco con indio, me sale un mestizo. Por ejemplo, el capitán Garcilaso de la Vega se casó con la princesa incaica Isabel Chimpuoglio y su hijo fue el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, ¿qué era? Era un mestizo, hijo de un español y de una indígena. Les pregunto, chicos, ¿el Inca Garcilaso de la Vega a qué república pertenecía? ¿A la República de Españoles o a la República de Indios? República de Indios. A ver, ¿qué me dicen? A la República. ¿A qué república pertenecía un mestizo? ¿A la República de Españoles o a la de Indios? A la República de Indios. A ver, dice Iron, a la República de Indios. A ver, chicos. Imagínate que tú eres el Inca Garcilaso de la Vega y te vas a la República de Españoles. ¿Qué te dicen los españoles? O sea, te miran, está bien, tu papá es español. Tú te vas a la República de Españoles y ¿qué te dicen? Salte de acá porque tú no eres español, tú solo eres medio español, pero no eres un español completo, ¿no? ¿Qué pasa si el Inca Garcilaso Vega se va a la República de Indios? ¿Qué le dicen? A ver, piensen. Que tampoco, porque es mitad español. Claro, o sea, él se va a la República de Españoles, le dicen, no, tú no eres español. Te vas a la República de Indios, te dicen, tú no eres indio. Entonces, chicos, atención, los mestizos eran personas sin identidad. No tenían identidad, estaban en el limbo. ¿Por qué? Porque no los aceptaban ni en la República de Españoles ni en la República de Indios. Tenían, o sea, el mestizo es una persona que vive mejor que un indio, pero no tanto como un español. Este está en el limbo. Tiene algunos derechos por ser hijo de español, pero no tantos como para llegar a ser un español de tercera categoría. Ni a eso llegaba. Pero no vive tan mal como un indio que tiene que pagar tributo y ir a la mitad. Tienen ciertas ventajas. Pero entonces son personas sin identidad porque no tienen una república. Ese es el mestizo. No sabe a dónde irse. El Inca Garcilaso de la Vega, cuando murió su papá, español, el capitán, se va a España, se fue a España a reclamar la herencia y se encontró con que su papá tenía hijos españoles, su papá tenía una mujer española y él llega y se encuentra con sus medios hermanos y lo botaron a patadas y le dijeron, tú eres un hijo bastardo de nuestro padre y no vas a reclamar la herencia, y no le dieron nada porque no lo reconocían como un hermano suyo. ¿Entienden? Ese es el mestizo, personas sin identidad. Bien, ¿qué más? Habían españoles
que se enamoraban de sus esclavas y se casaban con ellas. Entonces, cuando un español se casa con una negra, sale un mulato. El mulato es el hijo de un español con una negra. Eso es un mulato. En el caso peruano, por ejemplo, ya lo hemos visto, Inca Garcilaso de la Vega, el mestizo más famoso. Mestizo, hijo de indio con blanco, ¿verdad? Negro con blanco, mulato. Un mulato famoso, San Martín, ¿de qué? Porres. ¿San Martín de qué? Porres. San Martín de Porres, ¿verdad? Porres. El famoso santo peruano, el que hizo comer al perro, al pericote y al gato. San Martín de Porres era hijo de un español y de una esclava negra. Solo que el papá, el español, se enamoró de la esclava y la liberó. Se casó con ella y tuvo varios hijos. Y uno de sus hijos fue San Martín de Porres, y él era mulato. Y San Martín de Porres desde niño quiso servir a la iglesia, quiso servir a Dios. Pero los negros estaban prohibidos de servir en la iglesia. Pero gracias a su papá, que era un español rico, influyente, movió sus fichas e hizo que lo acepten en una de las órdenes de los dominicos. Y así se volvió santo San Martín de Porres. Entonces es muy interesante. Los mulatos no son como los negros. Los mulatos son libres. Los negros son esclavos. El mulato es libre porque su papá es español. Tiene algunos privilegios. Pero, y finalmente, un indio con un negro. ¿Qué pasaba si un indio o una india se enamoraba de un negro esclavo? Su hijo salía sambo. Sambo es el cruce de indio con negro. Y no les digo sambos famosos porque seguro me van a decir sambo cabero, ¿ya? Así que mejor no les digo eso. Bien, chicos, y con eso estamos terminando. Estoy seguro que la clase les ha parecido bastante interesante. Y para terminar esta clase, voy a compartirles una pantalla y quiero que me digan ustedes...